Vamos a usar mucho hoy la Biblia, como siempre, para que las Escrituras y el Espíritu Santo nos den testimonio del Verbo. Sabemos quién es el Verbo, ¿no? Jesucristo nuestro Señor. Y por eso he querido llamar por este nombre, que la palabra y el Espíritu Santo revelan el Verbo. Las Escrituras y el Espíritu Santo revelan el Verbo, que es Jesucristo. O sea que si no meditamos las Escrituras, si no escudriñamos las Escrituras, pues difícilmente va a ser un testigo tú de que Jesucristo y la palabra es verdad. Y también, si conocemos las Escrituras, sabemos que el Espíritu es el que da testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es muy importante entender que cuando escuchamos un mensaje, una prédica, aunque conozcamos la letra, no digamos que ya conocemos lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra. No la letra escrita en piedra, sino escrita en nuestro corazón. Porque muchas veces creemos que el hecho de agachar la cabeza y tener una actitud de reverencia o el hecho de arrodillarnos es suficiente. No es suficiente. Para poder someternos al Espíritu Santo necesitamos seguir el consejo de la palabra. Porque el consejo de la palabra te lleva en el propósito y en el plan de Dios para tu vida. Tú no te puedes salir del pensamiento de la palabra. Tú tienes que someterte a la palabra, sujetarte a ella. Porque esa palabra tiene un propósito. Y el Espíritu Santo, que es el ayudador, te va a permitir que tú puedas ser hacedor de la palabra. Amén. ¿Por qué razón? Porque conoces a Dios. Sabes que es verdad. Vas a ver que el poder de Dios se va a manifestar en ti. Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Entonces vamos a ir a la palabra. Juan 5:39 dice lo siguiente: palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo dijo, ya, claro que todos los hombres fueron inspirados, fueron soplados, ¿ya? El Espíritu Santo los convenció a ellos. Eran hombres espirituales, pero las ideas que ellos tenían espirituales fueron confirmadas por el Espíritu, que eran de Dios. O sea, las colocó a un nivel de eternidad, de poder, de veracidad. Porque toda la palabra de Dios que está escrita aquí desde el Génesis al Apocalipsis se ha cumplido. Jesús dijo claramente: hoy se ha cumplido las Escrituras. Y después de su muerte vemos que se cumplió las Escrituras también. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Amén. Maravilloso. Entonces dice el Señor, puedo decir, dice el Señor lo siguiente, en el 39,
capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es testimonio? Que el Espíritu Santo nos revele qué es testimonio. Yo he escuchado muchas personas decir, tengo un testimonio. ¿Lo hemos escuchado? Y hasta en trabajos seculares también escuchaba muchas veces decir las personas, tengo un testimonio. Me tomé este producto y este producto me sirvió muchísimo. Le consta. O sea, las Escrituras nos lleva, ¿correcto?, a comprender y entender a Cristo nuestro Señor. Nos revela a Cristo. ¿Ya? Nos revela, nos da fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra. Pero si no escudriñamos las Escrituras, si no escarbamos en ellas, difícilmente vas a conocer a Dios y no vas a ver la revelación, el rema de la palabra que te permite entender y decir, uy, sí, soy un hijo de Dios. Pero tenemos otra que da testimonio. Lo dice aquí. O sea que cuando meditamos las Escrituras, escuchamos ¿qué? La voz de Dios. Juan 15, 26. Palabras también de nuestro Señor Jesucristo, de primera mano. Capítulo 15, verso 26 dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, maravilloso, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. O sea que son dos, ¿correcto? Las Escrituras y el Espíritu Santo dan testimonio del Verbo, Jesucristo, de la palabra. Jesucristo es la palabra. O sea que cuando nosotros leemos este libro, desde el Génesis al Apocalipsis, y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y le hemos dicho al Señor que reconocemos nuestros pecados, pero creemos en su obra redentora en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y nos dio salvación, perdón de pecados, vida eterna. Y que le decimos, haz de nosotros la persona que tú quieres que seamos. Eso se va a cumplir cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando tú le pides al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, que te revele el mensaje de la palabra. Ese mensaje va a manifestar un poder, porque Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y vida. Esa palabra va a ser vida en tu ser interior. Vas a ser transformado a una estatura, a un modelo de acuerdo a la palabra. Amén. Y eso es muy importante. La palabra nos permite seguir una dirección, un camino, un propósito que nos va a llevar a cada uno de nosotros a andar en el poder y en esa palabra que dice la Escritura, que Él nos dará vida y vida en abundancia. Porque esa palabra va a tener un propósito. Nos va a dar vida espiritual. Nos va a dar ojos espirituales para ver más allá
del ojo natural. Ese es el propósito. No es suficiente con venir a la iglesia, que es importantísimo, pero es importante que nosotros mismos seamos enseñados por Dios. Ya no seréis enseñados por hombres, sino por Dios mismo. Nuestros hijos serán enseñados por Dios. Maravilloso. La Escritura. Es Dios el que nos enseña. Dios es nuestro Padre. Dios tiene planes, propósitos y enseñanzas que nos van a llevar a una vida y vida en abundancia. Pero que la palabra del Señor siga hablando. Juan 16:13, más adelantico. Vuelvo y repito, estas palabras son verdad. Y cuando yo tengo la revelación por el Espíritu Santo, que Dios me habla a través de escudriñar las Escrituras y que el Espíritu Santo me ayuda a entenderlas y me van a dar testimonio de Él, ¿qué voy a recibir yo? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A toda. Óyeme bien, a toda. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Dice la Escritura que Dios tenía un plan que iba a ser destruir unas ciudades y le dijo, no le diré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer, no se lo dejaré, no se lo revelaré, se lo reveló. Pues mire, aquí está diciendo esto, la palabra del Señor. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No hizo eso Dios con Abraham? ¿No le reveló las cosas que habrían de venir? ¿Lo hizo? Lo hizo. Cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando tú te sometes al Espíritu Santo, te haces amigo de Dios. Y Dios te va a revelar lo que Él tiene planeado. Salmo 19:7. Dijimos que íbamos a usar las Escrituras. Deleítate, dice el Señor esta mañana. Yo me deleito cuando empiezo a entrar y me sumerjo en el río de Dios. Las personas dicen, yo me quiero sumergir en el río de Dios. ¿Sabe cuál es el río de Dios? Su palabra. Su palabra es el río de Dios. Tú te sumerges en el río de Dios. ¿La palabra no es agua? ¿No correrán ríos que salten para vida eterna? Es la llenura de la palabra en tu ser interior. Y que cada palabra que sale de tu boca es vivificante. Amén. Tus palabras tienen que, como dice un salmista, un cantante, mis palabras soplando vida. Maravilloso. Soplando vida. Por eso cuando yo veo a un hombre de Dios hablando, él está soplando vida, yo lo escucho atentamente. Porque yo quiero recibir lo que Dios le ha revelado. Porque es un testigo. Amén. Salmo 19:7 dice lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta. Antiguo Testamento. Que convierte el alma. Cambia. Te redarguye. Tienes un pensamiento, un argumento
te convierte. Y después dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo hago una pregunta, ¿la sabiduría no es importante? O sea, dice que las Escrituras, escudriñar las Escrituras y el Espíritu Santo me va a ayudar a ser ¿qué? Sabio, entendido. Porque dije esta mañana que Dios se manifiesta en aquel que necesita el poder de Dios. Jesús no lo dijo. Yo vine a los enfermos, a los sanos no. Difícilmente un rico se convierte, porque su seguridad son sus posesiones. Pero el que no tiene nada, el que no tiene valor alguno, necesita que Dios lo haga sabio, entendido. Porque esa sabiduría de Dios tiene un propósito, no es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría de Dios que va a traer a ti paz, gozo, conocimiento. Tremendo, ¿no? Cambia tu manera de ver la vida. Te despoja de tanto peso, de tanto lastre. Te hace ligero. Y cuando tienes paz, puedes ver con claridad lo que vas a hacer. Pero cuando no tienes paz, no tomas buenas decisiones. Que la paz gobierne vuestros corazones, tu mente, tu ser interior. Después tenemos en 1 Corintios un mensaje de Pablo a la iglesia, donde le está diciendo a la iglesia, siendo un fariseo que recibió la instrucción de Gamaliel, conocedor y celoso, ¿sí o no que era celoso? Dice ante la iglesia, vengo con temor y temblor. No quiero saber de todo ese conocimiento letra, sino que vengo a hablarles de Cristo muerto y resucitado. Tremendo, ¿no? Y empieza a dar un testimonio maravilloso, donde si lo leemos todos, nos vamos a encontrar que habla de anunciaros el testimonio. Vamos a leerlo. 1 Corintios, bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Capítulo 2. Es que me sorprende la palabra de Dios, que el mismo Pedro también habló de arrepentidos y convertidos. Y habló de la muerte de Jesucristo y el propósito. Amén. La primera testimonio que debemos tener y la revelación por la palabra de Dios es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si no tienes ese conocimiento, no tienes libertad. Te sientes un pecador, un condenado. Te hizo libre. Y dijo estas palabras, que los gobernantes no supieron que Jesucristo era el Señor, porque si no, no lo hubieran crucificado. ¿De qué gobernantes se estaba hablando? Del diablo, de las huestes de maldad. El diablo nunca supo el plan que tenía escondido Dios. Y por eso dijo Pablo, la sabiduría nuestra es oculta, en misterio, ocultas, tesoros, cosas escondidas, precisamente ¿para qué? Que el enemigo no conoce. ¿Ok?
Jesús que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Cómo vas a tener fe si no escudriñas las Escrituras que dan testimonio del Verbo? ¿Cómo no vas a pedir al Espíritu Santo que necesitas conocimiento, sabiduría, que te ayude, que te consuele en tu necesidad? ¿No sabes que Jesucristo está sentado a la diestra de los padres? Está en el cielo. Y el Espíritu está aquí con nosotros. Dice la Escritura que el que necesita sabiduría, pídala. Y no la pedimos. Yo necesito, Señor, que te muestres a mi vida, que me reveles el mensaje. Pablo decía esas palabras. Y me llama la atención porque voy a no leer, lo leéis en casa, porque es bastante largo, pero es muy importante esta parte de las Escrituras que les dije de 1 Corintios. Quiero transmitirles y me quiero centrar en lo que Pablo le transmitió a Timoteo. Porque yo soy Timoteo, tú eres Timoteo. Es un ejemplo, ¿no? Porque yo para poder recibir tengo que ser pequeño, tengo que ser humilde. No sábelo todo. ¿Sí o no? Porque muchas veces estamos hablando con una persona que conoce la palabra, conoce el misterio de la palabra, ha tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y muchas veces no lo dejamos ni hablar. ¿Es correcto? Y Timoteo escuchaba a Pablo. Y mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo. ¿Ah? Es que, sí, 1 Corintios, capítulo 2 en adelante. 1 de Timoteo 4:15. Sí. Primera de Timoteo 4, capítulo 4, verso 15. Pero voy a leer desde el 12. Maravilloso. Ninguno tenga en poco tu juventud. Maravilloso esto, ¿no? He visto personas que llegan a la iglesia, llevan 1 año, 2 años, y hay otros que llevan 50 años, y veo como ese de 2 años tiene un crecimiento espiritual, pero impresionante, maravilloso, porque el reino de Dios no es como el reino de este mundo, que todo radica en la edad. Claro que también en el mundo pasa lo siguiente, hay gente que tiene muchos años pero es muy inmaduro, y hay gente que es muy joven y son muy maduros. Estoy hablando de lo natural. Pues en lo espiritual es igual. Hay personas que adquieren un conocimiento espiritual y una madurez espiritual en muy pocos años, lo que no tienen personas en 20, 30, 40 años, que es impresionante. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, maravilloso esto, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, conducta. Perdóname que te diga, esto es un consejo que cuando la palabra de Dios, que da testimonio de la palabra, porque hemos hablado que las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, del Verbo. ¿Y Jesucristo qué es? La palabra.
Entonces, dice lo siguiente aquí, en palabra, conducta, o sea, modo de comportarse, tenemos que, lo que hablamos, tenemos que reflejarlo en nuestra actitud. Y si no lo has hecho, no es una palabra de condenación, sino una exhortación. La palabra profética nos exhorta, nos anima. ¿Y sabe? ¿Está llena de qué? De amor. Amén. La palabra tiene que ser la palabra, la conducta y el amor. Pablo le está diciendo amor. ¿Ok? Maravilloso. Espíritu, fe y pureza. Porque el que predica la palabra tiene que ir delante de Dios, porque ya no somos esos sacerdotes o ese sumo sacerdote, como oraba el hermano esta mañana, que entraba al lugar santísimo y por sus pecados moría. Maravilloso, ¿no? Ahora no, porque Cristo ya pagó un precio. Pero el predicador, el maestro, o tú que vas a enseñar a alguien en la calle, tienes que tener una actitud de amor, de pureza. ¿Sabe cuál es la pureza? De que tú quieres que esa persona conozca. Amén. Que podamos ser un testimonio de la palabra, aunque tu conducta por la sangre de Cristo nos santifica. Amén. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Y mira lo que dice aquí. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dios le decía a Timoteo, tu exhortación y tu enseñanza tiene que estar llena de amor. Jesús, ¿cómo era? ¿Dónde están los que te acusan? Pues yo tampoco. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a ser salvo. Pero esa salvación que ya Él hizo, nos va a permitir a nosotros a través de las Escrituras y el Espíritu Santo a tener paz y gozo de esa segura salvación. Pero cuando nos apartamos de las Escrituras y de estar delante de la presencia del Espíritu, el mundo nos contamina y nos hace sentir miserables. ¿No es así, hermanos? O nuestra propia conducta, que fallamos. Pero las Escrituras dan testimonio de que Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario y nos salvó, y que nunca más se acordará de nuestros pecados. O sea, el que anda en ese caminar, no hay condenación en él. Por eso dice la Escritura, el que anda en el Espíritu, no hay ninguna condenación al espiritual. En cambio, andar en la carne, ¿qué es? Muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos entendiendo el mensaje? Y dice lo siguiente más adelante, el 15. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? En escudriñar las Escrituras. ¿Sí o no? Amén. Porque ellas dan testimonio de mí, de Cristo, no de Pablo, sino de Cristo. Y dice, o sea, permanece en ellas. ¿Qué es permanecer? Una constante, ¿no? ¿Ya? Perseverar. Amén. Porque eso tiene un propósito maravilloso. Eso tiene un propósito maravilloso. Porque siempre estarás sujeto, estarás escuchando la voz del Espíritu que te redarguye, amén, que te revela,
que te dice, no, parece bueno, pero es abominación para Dios. Tremendo eso, ¿no? Hay cosas que tienen que ver también, que esta decisión que vas a tomar, la he analizado, muy buena, pero resulta que Dios no la ha aprobado. ¿Correcto? Es que esta decisión me conviene porque gano esto, pero Dios no es el plan, porque Dios quiere traerte siempre es victoria. Que no quede allí, algo allí como guardado, que va a ser usado para más adelante tener un problema. X. Pero no vamos a hablar de eso. Mira lo que dice aquí. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y en el original es una palabra que se llama suniami, en el griego, que significa sagacidad, perspicacia, creo que es que se dice así, que es una sabiduría a un nivel muy elevado. Maravilloso, ¿no? Nos dijo la palabra en el Salmo 19, ¿no? ¿Que hace sabio a quién? Al sencillo. La palabra tiene un propósito, darnos una sabiduría sobrenatural, que se adelanta. Tremendo, ¿no? Que se adelanta. ¿No dijo el Señor que para poder saquear la casa del hombre fuerte, primero hay que atarlo? Quitarle las armas que él tiene, para poder quitarle el botín. Tremendo, un hombre fuerte. O sea que nuestras armas no son carnales. ¿Y eso quién te lo revela? Las Escrituras. ¿Y quién da testimonio? El Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces el Espíritu Santo, vas a hacer algo y haces la pausa y te revela lo que debes decir. ¿No es en las Escrituras, en Hechos, que esos hombres de Dios decía, no se preocupen qué van a decir? Que el Espíritu Santo en ese momento les dirá a ustedes qué es lo que tienen que decir. Maravilloso, ¿no? Una dependencia absoluta de la palabra y del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Entonces, yo espero y confío que Él me va a ayudar. Porque yo me siento impotente para hacer esto. Pero conozco que Dios todo lo puede. ¿Ah? Aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. ¿Tremendo? Esperar en el Señor. Lo más importante es someterte y encomendar. Encomienda a Jehová tu camino. Encomendar. Yo encomiendo a Dios esta situación. ¿Y qué dice? Y Él hará. Pero muchas veces el cristiano quiere operar y actuar con su sabiduría, porque Dios nos ha dado sabiduría. Yo he aprendido que Dios me ha dado sabiduría en ciertas cosas, tengo habilidades, pero no me fío de mí mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Menguo. Dios no nos va como unos autómatas, nos da un libre albedrío y nos da una sabiduría para que nosotros, que se supone que somos espirituales, lo espiritual lo acomodemos ¿a qué? A lo espiritual. No podemos acomodar lo espiritual a la carne, ¿sí o no? A las cosas del mundo. Porque se oponen. Entonces ahí es donde los hermanos a veces, hermanos, no sé qué hacer, porque tenés una lucha interior, que es el espíritu de la verdad, que tú lo conoces,
pero sigues en el pensamiento de la carne. Entonces ahí tenés una guerra. Por eso el espiritual anda en paz. Porque conoce la verdad. ¿Me hago entender, hermanos? Hay una lucha interior, pero esa lucha interior es tu carne, que se está oponiendo a lo que tú conoces del Espíritu, la palabra. Maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Y usa las Escrituras precisamente para guiarte. Amén. El Espíritu Santo es el que escribió las Escrituras, ¿o no es así? Dice la Escritura que toda Escritura es inspirada por Dios. Amén. Que los santos hombres de Dios, siendo santos y en ese momento espiritual, pero acomodar lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu confirmaba. Amén. Que era de Dios ese pensamiento. Amén. Y lo escribía con certeza. Por eso la palabra es que infalible. Por el Espíritu Santo es infalible. Y esa es la que te lleva de victoria en victoria. Porque ya no vivo yo, vive la palabra en mí. Amén. Yo actúo de acuerdo a la palabra. Yo ya no actúo de acuerdo a mi pensamiento. Entonces, si yo actúo de acuerdo al pensamiento, estoy actuando con el pensamiento de Cristo. Por eso dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Josué, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra del Señor, nunca. Dios le habló a Josué. ¿Por qué le habló a Josué? ¿Por qué llamó Dios a Josué a que tomara el lugar de Moisés? ¿Por qué? Dice la Escritura que estos hombres tenían un espíritu diferente. Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Mientras que los 10 espías, unos incrédulos, trajeron malas noticias al pueblo. Y el pueblo lloró. Mientras que estos hombres, no, porque tenían otro espíritu. Josué estuvo con Moisés 40 días y 40 noches ahí en el monte arriba. Ayunando, seguramente. Arriba. Óyeme bien. Ahí pegadito. Y Dios los llamó a Josué a que cogiera el mando de ese pueblo. Y Dios estuvo con Josué, ¿sabe por qué? Porque Josué empezó a escudriñar las Escrituras. Amén. Y el Espíritu de Dios estaba con él. Y lo guiaba. ¿No se le apareció personalmente? Mira lo que le dice el Señor, y nos lo dice a todos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, no es el domingo en el culto. Amén. Todos los días necesitamos el pan de cada día. ¿Qué dijo Jesús en la oración? Danos el pan de cada día. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¡Qué maravilloso! Mira, esa comunión con las Escrituras y el Espíritu te va a ayudar, te va a permitir tú ser transformado, porque ves la paciencia. ¿No dice la Escritura que él tiene paciencia? Ves el amor de Dios.
que no te da lo que te mereces, sino que derrama sobre ti su gracia. Y ese amor hace que tú lo ames con amor y hagas las cosas por amor, no como la ley, que la ley te mostraba lo malo, pero no te daba la solución, ¿sí o no?, para no hacer esas cosas. Mientras que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, te trajo la solución, que es Cristo. Y esa palabra te da testimonio a ti. Y mire lo que dice aquí. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que le dijo Pablo a Timoteo. Todo el mundo se va a dar cuenta por la palabra que predicas, por la conducta tuya, por el amor que ven en ti y por la pureza. Maravilloso, ¿no? Y esas señales siguieron a la palabra. Porque vienen las señales, que son los cambios, los milagros, las cosas de Dios. Salmo 119 y ya termino casi. 97. Verso 97. Esta mañana dijimos que lo más maravilloso de la oración es que no sea un monólogo, sino que yo oro a Dios y Dios me conteste. ¿O no es así? Y lo vimos en el Salmo 91 del verso 14, donde Dios le respondió al salmista. ¿Ya? Como él ha depositado y ha entregado su amor a Dios, Dios lo va a librar y le va a responder y lo va a librar de la aflicción. Estoy parafraseando. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué fue lo que dijimos? Amor. Cuando tú amas la palabra, estás amando a Cristo. Porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Ya? Y el Espíritu da testimonio de Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo debo amar la palabra? Y si yo amo a alguien, ¿estoy todos los días con él o con ella? ¿Quiero estar o no? ¿Tengo una necesidad? Ay, me siento. Disfruto esa compañía cuando lo ama. O sea que el que escudriña las Escrituras, ¿ama o no ama? ¿Está viendo a Jesús ahí? ¿Está viendo a Dios ahí? ¿Está viendo la salvación? ¿Está teniendo un conocimiento? No esa falta de conocimiento que dice el profeta Oseas, que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. O sea que el amor me lleva al conocimiento, a una continuidad, a una perseverancia. ¿Amén? Porque el amor no busca lo suyo, ¿o sí? Oh, cuánto amo yo tu ley. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pablo le decía a Timoteo, llévame los pergaminos. ¿Qué pergaminos? El Antiguo Testamento. Esa gente no tenía sino el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Todo el día es ella mi meditación. ¿Maravilloso? Las Escrituras dan testimonio a Cristo. La Escritura me está diciendo, mira estos ejemplos, mira estos
millares de testigos me está mostrando la Escritura. ¿O no dice la Escritura del Nuevo Testamento que hay muchos testigos? Que hay innumerables testigos. Este es un testigo que está diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hambre y sed de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque sean saciados. ¿Saciados de qué? Del bien de Dios. ¿Sí ve que nuestra carne se opone? ¿Sí ve la oposición de nuestra carne? Continuamente el Espíritu me redarguye a mí y me dice: ¡qué mediocridad! ¡Más! Pero como conozco las Escrituras, no me siento mal, sino que al contrario digo: yo tengo el Espíritu de Dios que me está redarguyendo. ¿Maravilloso o no? No el diablo, sino Dios. Las Escrituras me redarguyen. Las Escrituras me dan una instrucción. ¿Ya? ¿O no? ¡Qué maravilloso! Que Dios me pida más. Porque el que se cree ya firme, ¿qué dice la Escritura? Ojo, cuidado, que puedes caer. ¿Amén? ¿Qué le pasó a Salomón? Lo hablábamos. El hombre más sabio que ha existido, pero se apartó de esa comunión, de esa relación. ¿Y se volvió qué? Necio. ¿Ah? Es que yo soy sabio. Es que yo soy un científico. Soberbia. En vez de decir: Dios mío bendito, sin ti no soy nada. No podré hacer nada. Sin ti no lo podré hacer. Sin ti no podré llevar un mensaje de poder a la iglesia. Diciéndole a Dios: hay una necesidad que si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Eres tú que lo tienes que hacer. Amén. Porque ya hemos hablado que Dios me ha dicho: Él usa a una persona que necesite el poder. Amén. Que haya necesidad. Que le diga el Señor. ¿No dice la Escritura que si tú no edificas esta casa, en vano trabajamos los edificadores? ¿Dónde está eso? En tu espíritu, tiene que estar adentro, para que te lo traiga ahora y te lo recuerde cada momento. ¿Me van a entender, hermanos? Si tú no edificas esta casa continuamente, pidiendo edificación. Amén. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Está confirmando las palabras? Que la palabra te hace sabio, sagaz, una sabiduría a un nivel alto. Y mira lo que dice aquí: porque siempre están conmigo. ¿Pero por qué? Porque medita la palabra de día y noche. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Guardarlos aquí para que el Espíritu te los haga ver en determinado momento. ¿Maravilloso? ¿Qué decía de Job? Que cuando Job hablaba, la gente se tapaba la boca. Tremendo, ¿no? A escucharlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenía palabras sabias.
Vamos a terminar este culto con esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque vemos que la palabra da testimonio de ti. Y que tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos confirma esta verdad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque tú nos has revelado que tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro consejero y eres nuestro consolador. Te rogamos hasta ahora que seas propicio en cada uno de nosotros y en los que nos escuchan por esa videocámara. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.